al desarrollo de la CIPA del curso Lógica Matemática. ¿Me confirman qué tal me escuchan, por favor? Pues bien. Sí. Pues yo creo que hay las que me preocupan. Ok, muchas gracias. Doy paso al ingeniero Álvaro Bastidas, quien es el tutor encargado del desarrollo de la CIPA del día de hoy. Ingeniero Álvaro, ¿lo escuchamos? Profesor Javier, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos bien, gracias a Dios. Ya está grabando la reunión. Iniciemos, por favor. Ok, gracias. Compañeros, buenas tardes. A ver, estas charlas se van a realizar todos los jueves. Por ejemplo, en este momento estamos comenzando con lo que se denomina la pretarea. O sea, para los que aún no han presentado, digamos, la pretarea, pues les vamos a dar unas indicaciones sobre el cuestionario. Hacemos unos ejercicios más o menos como aparecen, digamos, en la pretarea para que a ustedes se les facilite y resuelvan sus ejercicios. Estas charlas se van a dar de 10:30 a 12:30, una. Otra se va a llevar de 4 a 6, como estamos en este momento, y otra de 7 a 9 por diferentes tutores, pero los temas siempre serán los mismos. Y también trabajamos, digamos, en esta red, estamos trabajando en equipo, puesto que ustedes saben que por razones de conectividad muchas veces hay algún inconveniente y no se puede presentar. Por ejemplo, esta mañana nos sucedió eso y yo tenía que orientar la de 10:30 a 12:30. Sin embargo, a mí se me cayó la red y no pude entrar. Entonces la profesora Patricia Leguizamón, que le tocaba a esta hora, dio ella esa charla y en este momento pues la estoy dando yo. La programación para los otros eventos, por ejemplo, para el próximo jueves ya entramos en la tarea 1, entonces ahí hay varios ejercicios. Entonces, en la primera que vamos a dar para el próximo jueves, entonces será para el ejercicio 1, las 3 charlas. Como les digo, en esos horarios el tema es el mismo, con el fin de que, digamos, como la enseñanza-aprendizaje es un proceso, entonces lo vamos a ir haciendo en pequeñas fases, de tal manera que ustedes por cada ejercicio, lo que primero deben hacer es entrar a la página de la universidad. Digamos, ahí se van al campus, luego, digamos, van a los ejercicios como tal, y ahí precisamente a ustedes van a dar en la parte en la parte de aprendizaje. Allí encuentran unos libros, encuentran la bibliografía y allí les van a decir de qué página está tal ejercicio. Ustedes lo descargan. Para este caso también, digamos, entran, digamos, van por descarga. Ahí les van a pedir necesariamente que se identifiquen. Una vez que ya se han identificado y dan una clave, entonces después la bajan, pues si ustedes, digamos, analizan lo que les dice la teoría para después entrar a hacer los ejercicios. Nosotros lo que estamos haciendo en las web es ayudando con ejercicios y recordándoles una parte, digamos, de la teoría para que a ustedes les quede fácil. Una recomendación, señores estudiantes, es que no dejen acumular el material. A medida que se va avanzando, cada semana ustedes entren y desarrollen sus ejercicios precisamente para que ustedes tengan buenos éxitos durante la materia y no tengamos problemas. No dejen acumular para el final. Lo que no se hace en aproximadamente mes y medio o 2 meses, ustedes en la última semana honradamente no pueden asimilar esos conocimientos. Entonces, de esta manera es como vamos a trabajar en esta asignatura. Cualquier cosa que tengan, pues por el chat nos comunican. El profesor Javier precisamente está ahí pendiente para que nos ayude, o si no, yo también estaré acá resolviendo esas inquietudes. Entonces, entramos en tema. En este primer periodo, entonces en esta primera sesión es sobre la pretarea. Les tenemos unos ejercicios, para lo cual yo voy a hacer énfasis un poco en lo que es la teoría de conjuntos, porque la pretarea está más que todos los ejercicios son sobre conjuntos. Entonces, iniciamos, compañeros. Esperen un segundo, comparto precisamente. ¿Qué necesitamos? A ver, con esta actividad se espera conseguir los siguientes resultados del aprendizaje. El estudiante que recuerde algunos conceptos básicos de matemáticas y se empodere del conocimiento.
Los objetivos. Los objetivos son interiorizar algunos conceptos básicos de matemáticas, observar el tipo de pregunta, entender el enunciado de la pregunta, analizar el contexto de la pregunta y responder la alternativa correcta. Eso es lo que esperamos, digamos, de este ejercicio. Los tipos de pregunta. Hay un tipo que se llama selección múltiple con única respuesta, que es precisamente la que está en la pretarea. Esa es únicamente la que está en la pretarea, es este tipo de preguntas. O sea que tenemos un enunciado y hay unas posibles 4 respuestas. El otro tipo de pregunta que se va a manejar es selección múltiple con múltiple respuesta. Esta no la voy a tratar porque en la pretarea no está, más sin embargo, para la evaluación final sí aparece este tipo de pregunta, pero precisamente sobre esto se va a dar una web donde vamos a explicar también sobre esta pregunta, que es selección múltiple con múltiple respuesta. Selección múltiple con única respuesta. ¿En qué consiste? Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, la A, la B, la C y la D. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Entonces, cualquier enunciado que ustedes encuentren en este tipo de pregunta, únicamente van a encontrar 4 opciones. De esas opciones, una es la correcta. O sea que cuando ustedes están contestando el cuestionario, necesariamente, pues ustedes, bueno, ya han hecho su análisis, ya han repasado su teoría, necesariamente ya pueden responder cuál es la correcta. Sin embargo, pues seleccione siempre una de ellas, ¿sí? La selección múltiple con única respuesta, ¿cómo aparece? Aparece la pregunta número X, que X quiere decir la pregunta número 1 o la pregunta 5, la pregunta 10, lo que sea. Se desarrolla en torno a un enunciado, problema o contexto. ¿Y qué dice en cada pregunta? Dice, seleccione una posible respuesta. Y allí encuentran ustedes A, respuesta 1, B, respuesta 2, C, respuesta 3, D, respuesta 4. Y les va a aparecer allá precisamente antes un círculo, un cuadrado, lo que sea. Entonces ustedes tienen que seleccionar una de ellas, como va a aparecer enseguida. Ahí, por ejemplo, si fuera el enunciado, entonces yo como estudiante sé que es la C, entonces respondo a la respuesta número 3, ¿correcto? En este momento voy a entrar a ser parte de la teoría, como les decía, que es sobre conjuntos. No me voy a extender mucho en esta parte de los conjuntos, yo voy a dar únicamente unas pequeñas nociones de conjuntos, puesto que en la tarea, si no estoy mal, en la tarea 2, vamos a tratar conjuntos y precisamente para esta parte de conjuntos allá haremos una web donde haremos más énfasis en conjuntos. Aquí, como es la pretarea, únicamente tratamos es de dar unas cuestiones elementales para ayudarles a resolver esa pretarea que tiene un valor de 5%, o sea, más o menos 25 puntos sobre los 500. ¿Qué es conjunto? Es una colección de objetos, símbolos o entidades bien definidos que reciben el nombre de miembros o elementos del conjunto. Entonces, démonos cuenta que es una colección de objetos, dice, símbolos o entidades bien definidos. En los conjuntos tienen que estar bien definidos para que se catalogue como conjunto. ¿Perfecto? ¿Entendido? Ejemplos. Por ejemplo, ahí están observando ustedes unos conjuntos, ¿sí? A ver, pues entonces, si ustedes desean, si acaso quieren por el chat, ustedes me pueden decir, por ejemplo, el conjunto que le estamos denominando A, ¿qué pueden decir por el chat? ¿Qué será un conjunto de qué? Compañeros, en el chat nos pueden ustedes ir escribiendo, pues, ¿qué conjunto será cómo lo podríamos definir? ¿De qué es ese conjunto? Exactamente. Será un conjunto de personas, está bien definido, ahí hay tanto hombres y mujeres. El siguiente que tenemos ahí, el otro círculo, el otro conjunto, ¿de qué será? ¿El conjunto de qué? Correcto, el conjunto, precisamente el conjunto de las frutas, porque dice que tiene que estar bien definido. De eso se trata los conjuntos, que tienen que estar bien definidos. ¿Correcto? Gracias, compañeros. O sea que estamos en lo correcto.
Identificar de conjuntos. Los conjuntos se identifican usualmente con letras mayúsculas, como es la A, B, la C, la D, etcétera, hasta la W, ¿sí? Cualquiera de ellas sirve para identificar conjuntos y sus elementos con letras minúsculas, números, signos, etcétera. Ejemplos. Ahí tenemos el conjunto A, que está definido por A, B, C, D, E, F, G, H, y los conjuntos los definimos sus elementos entre corchetes o entre paréntesis. El conjunto B, por ejemplo, entonces son números. Está el 1, el 2, el 3, el 4, el 7, el 9, el 11, el 12, el 14. O sea que es lo que decíamos, tiene que ser bien definidos, tiene que estar muy bien identificados. ¿Perfecto? Representación de conjuntos. Los conjuntos se representan por extensión y por compresión. Por extensión aparecen todos los elementos del conjunto. Por compresión aparece una característica particular que identifica ese conjunto. Entonces, compañeros, por extensión aparecen todos los elementos del conjunto y por compresión aparece una característica particular que identifica ese conjunto. Por ejemplo, en el que pasábamos, ustedes me decían por compresión, ¿qué sería? Decían que era el conjunto de personas, ¿sí? Ese sería un conjunto de personas. El otro, por ejemplo, también sería el de frutas, ¿correcto? Únicamente el de frutas. Ejemplos. Representación del conjunto de las vocales. Por extensión sería las vocales, ¿cuáles son? La A, la E, la I, la O y la U. Por compresión sería igual. El conjunto A es igual al conjunto de las X, tal que X es una vocal, ¿correcto? Entonces, por compresión sería, en ese caso, el conjunto de las vocales, por compresión. Y por extensión se define cada elemento en particular. Representación de conjuntos. Una forma sencilla de visualizar los conjuntos y las relaciones entre ellos es mediante la utilización de esquemas gráficos llamados círculos de Euler o diagramas de Venn. Estos esquemas están compuestos por una región cerrada del plano, generalmente un rectángulo, la cual representa el conjunto universal, y por uno o varios círculos que representan los conjuntos particulares que se pueden graficar. Por ejemplo, ahí tenemos el diagrama de Venn. Ustedes ahí pueden indicar el conjunto universal que está en el cuadrado, y en el círculo, ¿qué tenemos? En el círculo, ¿qué tendríamos? El conjunto A, ¿qué sería en ese caso? Compañeros, por el chat, en el conjunto A que está ahí, que está en el círculo, ¿qué sería? Esas letras, ¿a quiénes representan? Tenemos el conjunto universal y tenemos el conjunto A. En el conjunto A, ¿qué serían? Exactamente, compañeros, serían las vocales y estarían por extensión, o sea, la A, la E, la I, la U, serían las vocales, ¿correcto? Bien, compañeros, gracias, muy amables. Relaciones entre conjuntos. Las relaciones entre conjuntos serán las de pertenencia y contenencia. Símbolo de representación. El de pertenencia se representa por medio de una, se puede decir de una E, y no pertenencia es la misma E con una diagonal, ¿sí? Cruzada, dice no pertenencia. La contenencia se representa por este signo como una U horizontal con una raya debajo, y no contenencia se representa también con una U con la rayita debajo, pero con una diagonal. Aun cuando ustedes en más de un ejemplo, pues el signo de pronto no se lo encuentra digamos, en los lenguajes, entonces ustedes van a encontrar únicamente en muchos ejemplos una U horizontal sin el otro signo. Pero eso quiere decir, pues ustedes ya lo identifican en ese caso, que se debe contenido en o no contenido. ¿Correcto, compañeros? Relaciones entre conjuntos. Pertenencia de elementos. Sea un conjunto, se dice que X pertenece a si X es un elemento de A. Notaciones X pertenece a A. O sea que ese elemento denominado X pertenece a A. Ejemplo, si A igual a B, C, D, entonces
¿qué podríamos decir, compañeros? Por el chat, ustedes ayúdenme. ¿Cuál de esos elementos será que pertenece a? Compañeros, por el chat, a ver, de todos esos elementos de ese conjunto que tenemos, ¿cuál de esas X, cuál sería la X en ese caso? ¿Cuáles pertenecen a? Compañeros, en el chat, ¿cuál sería? Compañeros, para que no nos cansemos, no se duerman. Correcto. Correcto. Pues ahí acuérdense, compañeros, lo que estábamos diciendo, ¿no? Los elementos se los representa por letras minúsculas como están, entonces allá también serían por letras minúsculas para que nos pongamos, digamos, seamos coherentes con la teoría, ¿no? Con lo que nos dicen de conjuntos. ¿Listo? Entonces serían todos esos elementos, la A, la B, la C y la D, pertenecen al conjunto A. Gracias, compañeros. Y ahí está el ejemplo. A pertenece a A, la C pertenece a A, la B pertenece a A y la D pertenece a A. Los elementos pertenecen al conjunto A. Contenencia de conjuntos, sean A y B, conjuntos. Se dice que B está contenido en A si todo elemento de B es un elemento de A. ¿Entendido? ¿Qué sería la contenencia? A ver, miremosla de nuevo. Se dice que B está contenido en A si todo elemento de B es un elemento de A. Estamos hablando de que B está contenido en A o que A lo contiene a B, que también sería lo mismo, ¿no? Notación. B está contenido en A, ¿correcto? Ejemplo. Si A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y B 2, 4, 6, 8. Entonces, ¿qué podríamos decir? En el ejemplo, podríamos decir, a ver, entonces ahí, compañeros, tengamos un momentico ahí. Ahí tenemos los conjuntos, ¿no? Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Estamos diciendo que B está contenido, o sea que el conjunto B, que es el 2, el 4, el 6 y el 8, también aparece en el conjunto A, o sea que A contiene el conjunto B. ¿Está claro, compañeros? Espérenme un segundo, yo entro al chat. ¿Sí es claro allí como lo tengo especificado? Listo, ¿no? Bueno, perfecto, compañeros. Entonces, está entendido, que está contenido, ¿no? Los elementos del uno están contenidos en el otro, por lo tanto se dice que el conjunto de B está contenido en A. ¿Qué son conjuntos especiales? El conjunto unitario. Se denomina conjunto unitario al conjunto formado por un solo elemento. Por ejemplo, el conjunto E es igual al conjunto de las X tal que X es un número primo par. La representación, ¿no? Ahí dice, el conjunto de las X, esa diagonal significa tal que X es un número primo par. El único número que cumple las dos condiciones es ser primo y a la vez par. Es el número 2. Por lo tanto, el único, digamos, el elemento unitario, el conjunto unitario sería en ese caso el 2. Compañeros, por ejemplo, a ver, espérenme, yo me voy al chat y vamos a poner el ejemplo. ¿Por qué el 2 se dice que es un número primo par? ¿Se podría decir que el 1 es un número primo impar? ¿Qué dicen ustedes? Por el chat, ¿no, compañeros? El 1 también sería un número unitario, ¿sí? El 1 es un unitario. Entonces, ¿el 1 se puede decir que es un número primo o no? Ahí me dicen que sí. Que sí. Bueno, ahí está Camilo que nos está diciendo que no. Hay otro que dice que no. No, no. Ahí
Profe Javier, alguno de los que nos están diciendo que no le podíamos compartir el micrófono para que nos den una explicación de que por qué no. Por favor, los que tienen dudas, levantan la mano y les voy habilitando micrófono en el orden que van levantando la mano, ¿de acuerdo? Por favor, levantando la mano, les voy habilitando micrófono. ¿Son tan amables? Por favor, compañeros, los que no sé, bueno, los que están diciendo que sí, denos una explicación de que por qué el 1 sería un número primo. Y los que levanten la mano y nos van, compartimos, a ver y analizamos. ¿Les parece? ¿Cuál que toma la palabra? Los que digan que el 1 es un número primo o los que digan que el 1 no es número primo, cualquiera de ellos, compañeros, a ver, díganos el por qué. A ver, les aclaro, para que sea número primo, hay dos condiciones, hay dos requisitos. Es que tengan, que sea divisible por el mismo número y que sea divisible por la unidad, es decir, que sea divisible por los dos. Esas son las condiciones para que sea número primo. ¿Sí? Que sea divisible por sí mismo y que sea divisible a su vez por la unidad. Entonces, esa es la condición, ¿sí? Y el 2, des en cuenta que 2 lo puedo dividir entre 2 y sería 1, y el 2 dividido entre 1 seguiría siendo 2, ¿correcto? Seguiría siendo el mismo. Son los dos divisores que tiene. Entonces, para que sea precisamente un número primo, es que tenga dos divisores. Y esos dos divisores son que sea divisible por sí mismo, ¿sí? Y que sea divisible por la unidad, ¿correcto? Entonces tenemos el 2, que es divisible por 2, y es divisible por 1, ¿correcto? Por eso decimos que es el único número primo par. Pero yo le estoy diciendo que el 1 es un número, podríamos decir que el 1 es un número impar, ¿sí? Pero sí se lo cataloga como número primo, y ahí me están diciendo unos que sí, otros dicen que no. Entonces, no es primo. Aquí me dicen, no es primo porque solo tiene un divisor, correcto. Entonces, solo tiene un solo divisor. ¿Qué dicen, qué dicen los que me estaban diciendo que sí? ¿Tienen qué? ¿Algún concepto? Los que dicen que sí. Ingeniero, tenemos dos participantes que están levantando la mano. Les voy a dar la palabra. Jacqueline, ya le habilité el micrófono, le escuchamos. Jacqueline. Profes, buenas tardes, qué pena. Pues respecto al tema, si no es una pregunta sobre, digamos, es que lo que pasa es que tenemos dos reuniones al tiempo. Acá tengo una web conferencia de álgebra, geometría y pues aparte acá sobre lo que ustedes nos están dando. Entonces, digamos, qué debemos hacer? Porque en las dos no podemos estar. Es difícil. Jacqueline, ambas reuniones se graban y por eso en el curso de lógica matemática dimos la opción de 3 web conferencias el día de hoy. En todas las 3 se van a tratar el mismo tema con diferente tutor. Tú puedes normalmente registrar asistencia y puedes asistir a la que más te convenga y de todas maneras la grabación va a ser publicada. ¿Listo, Jacqueline? Bueno, gracias, profe. José, tiene el Entonces, micrófono, lo escuchamos, José. Tenemos que uno de los requisitos para que un número sea primo es que sea divisible por 1 y por sí mismo. Y pues encontramos de que el 2 es divisible por sí mismo, y si uno divide 2 entre 1 da 1. Entonces por eso hallamos que es el único número par que es primo.
¿Y el 1? Eh, El 1 es un número, digamos, un número impar. ¿También sería primo? no, no cumple las condiciones. Perfecto. Listo. Entonces, esa es la razón. Que el 1, digamos, no cumple esas dos condiciones, aunque hace muchos años atrás el 1 era catalogado también como un número primo, ¿sí? Y así se manejaron en los textos de matemáticas, se manejaba que el 1 era un número primo impar. Más sin embargo, con el tiempo, pues las matemáticas también, digamos, ya se logró, digamos, comprobar o se dedujo que el 1 no es un número primo, especialmente por los sistemas, porque el 1, al no cumplir con esos requisitos, fácilmente, digamos, en la parte de sistemas se lo puede combinar, y o sea que lo podrían hackear fácilmente. Entonces, por eso más tarde se dedujo que el 1 no es un número primo. ¿Correcto, compañeros? Entonces, el número 1 no es un número primo. ¿Listo? Por esa condición. Espérenme un segundo, compañeros. Tenemos después el conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos y se simboliza por un 0 con una diagonal, o también se lo pone entre corchetes. Ejemplo del conjunto vacío. A es el conjunto de las X tal que X es un año que no tiene días. Pues como ustedes pueden observar, pues todos los años tiene días, ¿sí? ¿Correcto? Y por eso en este caso se dice que A es un conjunto vacío, porque no cumple, ¿no? Digamos, no está identificado. Entonces sería un número vacío, que incluso, pues si el mismo ejemplo, digamos, analizándolo bien, pues lo puse con esa intención de que pues también entraríamos dentro de las matemáticas en una cosa absurda, ¿sí? Porque acuérdense que dijimos que conjunto es aquel que tiene sus elementos bien definidos, una cosa muy bien definida, ¿sí? Entonces allí decimos que es un conjunto vacío, pero también podemos irnos matemáticamente hablando, que no, pues que eso es imposible, ¿sí? Decir que es el ejemplo, ¿no? Poner ese ejemplo. Pero a eso sería, por ejemplo, un año pues siempre tiene días. Como en este dice no tiene días, entonces decimos que es un conjunto vacío. Conjuntos especiales. El conjunto universal. Cuando se trabaja con conjuntos debemos tener un conjunto de referencia que se denomina universal. O sea, que cuando estamos trabajando con conjuntos, así no nos estén diciendo, no nos mencionen al conjunto universal, de por sí el conjunto universal está allí integrado, ¿sí? Ya sabemos que cuando se trabaja con conjuntos hay un conjunto especial, que es precisamente el conjunto universal que está en todos los conjuntos, ¿correcto? Ejemplo, si U es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y A es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 6, 8, entonces ahí tendremos de la siguiente manera. Tenemos el conjunto universal, que como decíamos, lo representamos por medio de un rectángulo, y tenemos el conjunto A, que como lo vemos está en el círculo, y por fuera del círculo estarían los demás elementos, que en este caso serían los elementos el 3, el 7, el 5, el 9, el 10 y el 11, que no están en el A, pero sí están en el universal. ¿Entendido, compañeros? Entonces, en conjuntos hay que tener en cuenta que siempre hablamos de un conjunto de referencia, que ese conjunto de referencia es el universal. Si no nos lo mencionan en una pregunta, necesariamente nosotros tenemos que asumir lo que dentro de eso está el conjunto universal. Operaciones entre conjuntos. Aquí en operaciones entre conjuntos, yo únicamente voy a hablar, digamos, de las principales operaciones que se pueden dar entre conjuntos, porque como les decía, más adelante, durante las tareas, vamos a tener ¿qué les digo? Vamos a tener una web donde necesariamente vamos a entrar, digamos, con más detalle sobre las operaciones entre conjuntos. Entonces, aquí yo no voy a hacer tanto énfasis, únicamente va a ser, digamos, muy superficial lo que vamos a hablar porque es para la pretarea. Más adelante, cuando ya toquemos ese tema de las operaciones entre conjuntos, habrá una web que precisamente vamos a hablar sobre ese tema. Complemento de un conjunto.
sea B un conjunto, se define el complemento de B como todos los elementos que no están en B, ¿correcto? O sea que el complemento son todos los elementos que no están en B. Si yo ya estoy hablando del conjunto B, entonces, compañeros, ¿de qué otro conjunto estoy hablando? Como lo decía anteriormente, por el chat, compañeros. Estoy hablando únicamente del conjunto B. Cuando estoy hablando del conjunto B, ¿qué tengo que asociar? ¿Qué hay? ¿Hay o no hay otro conjunto? Por el chat me confirman qué conjunto habrá además de eso, porque estoy hablando de conjuntos. Pero ahí estoy diciendo que sea B un conjunto. No estoy mencionando más. Al estar hablando entonces de conjuntos, de por sí que tengo que suponer que hay. Correcto, compañeros. Entonces tengo precisamente que en todo conjunto, si no nos lo mencionan, está el conjunto de referencia que es el conjunto universal. Ok, compañeros. Gracias. Y sea U. Allí en el ejemplo ya lo estoy poniendo. U igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y el conjunto B, 1, 2, 4, 6, 8. B complemento será, si acaso ustedes ya decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que le hace falta al conjunto B para ser igual al universal? En ese caso, ¿qué le hace falta al conjunto B para ser igual al universal? Por el chat, compañeros, ayúdenme, ustedes que saben de conjuntos. ¿Qué sería lo que le hace falta al B para que sea igual al universal? Por el chat pueden colocarme, yo los vamos analizando, compañeros. Son los elementos que le hacen falta al B para ser igual al universal, ¿no? ¿Correcto? ¿Listo, compañeros? Entonces, ¿qué elementos nos hacen falta al B para ser igual al universal? Allí nos está diciendo Yasmín, el 3, el 5, el 7, el 10 y el 11. ¿Algún otro compañero tiene alguna otra sugerencia, alguna otra cosa? ¿O está de acuerdo? Erika también. Correcto, compañeros. O sea, que son los elementos que le hacen falta al conjunto B para ser igual al universal. Eso es lo que nos está diciendo el complemento, ¿no? ¿Listo? Gracias, compañeros. Entonces seguimos. El B entonces, el complemento se lo representa por una letrica C en la parte superior, como un subíndice, ¿no? Y ahí tenemos precisamente lo que ustedes estaban diciendo, el 3, el 5, el 7, el 9, el 10 y el 11. O sea que, compañeros, ustedes conocen bastante y los que ya presentaron la pretarea, pues creo que les fue muy bien, y los que la van a presentar, de eso se trata la pretarea, de este tipo de ejercicios. Seguimos con las operaciones de conjuntos. Complemento de un conjunto. Entonces, miren, aquí lo voy a hacer de otra manera. Aquí lo voy a hacer ya gráficamente. Sea B un conjunto, se define el complemento de B como todos los elementos que no están en B. Sea U, el universal, y el B igual a 1, 2, 4, 6, 8. B complemento será el 3, el 5, el 7. Entonces, aquí estoy representándolo gráficamente por medio del conjunto universal, que decíamos que usualmente se coloca un rectángulo, y el conjunto B, que está representado por estas condiciones. Entonces, el complemento, ahí lo estamos sacando, ¿no? El B que está en el círculo, ahí me faltó colocarle en el círculo la C, ¿no? El B complemento, que era el 3, el 5, el 7, el 9, el 10 y el 11. ¿Correcto, compañeros? Ese sería desde el punto de vista de utilizando los diagramas de Venn, que son fáciles y nos ayudan mucho para resolver problemas de conjuntos. Seguimos con la operación de conjuntos. Entonces tenemos la unión de conjuntos. Sean los conjuntos A y B, la unión de A es un nuevo conjunto que contiene los elementos de A y los elementos de B. ¿Sí? Mírese bien, sean los conjuntos A y B, la unión de A y B es un nuevo conjunto que contiene los elementos de A y los elementos de B, ¿correcto? Si tenemos los conjuntos A es igual a E, I, O, U, y B es igual a E, U, R, S, T. Entonces, aquí que estamos hablando de que la unión
de conjuntos es un nuevo conjunto que contiene los elementos de A y los elementos de B. Entonces, en este caso, ahí démonos cuenta que A tiene unas letras y B también tiene unas letras, ¿correcto? Y decimos que ese nuevo conjunto, que la unión de conjuntos son los elementos que están en A y los elementos que están en B. Entonces, compañeros, ustedes me ayudan. Entonces, ¿cuál será ese nuevo conjunto? ¿Qué letras contendrá el nuevo conjunto? Por el chat, compañeros, ustedes pueden hacerlo. ¿Me colaboran? Compañeros, por el chat, entonces, coloquemos el nuevo conjunto. El nuevo conjunto, ¿cuál será? El de la unión. Compañeros, les recuerdo, no todos tenemos los elementos de los conjuntos van en minúsculas, ¿no? Eso es por convención, ¿no? Y el nuevo conjunto entonces será los elementos que están en A y los elementos que están en B, ¿correcto? A y B, EU. Compañeros, estamos en unión, ¿no? Y la unión por ahí es los elementos que están en el conjunto A y los elementos que están en el conjunto B. Por ahí veo que José está diciendo que A y B es EU. No, estamos en unión, compañeros, estamos en unión. El nuevo conjunto dice que es la unión, son los elementos que están en A y los elementos que están en B. ¿Entendido, José? Son los elementos que están en A y los elementos que están en B. Por ahí también está diciendo que Daimer que es A unión B es EU. Dice que la unión son los nuevos, es un nuevo conjunto que contiene los elementos de A y de B. Exactamente, son todos, ¿no? Son todos para los que nos están colocando unos elementos nomás, no. Estamos más adelantico, miramos esa parte. Están ustedes, creo que ahí confundiendo con la intersección. Acá es la unión, dice que es el nuevo conjunto que contiene los elementos de A y los elementos de B. Compañeros, ¿listo? Entonces, los que están colocando todos los elementos de A y todos los elementos de B es correcto. Los otros compañeros, entonces, corrijamos, son todos los elementos. El nuevo conjunto son todos los elementos, ¿correcto? Listo, compañeros. Entonces sigo. Gracias, compañeros. Entonces ahí tenemos, ¿no? A unión B nos dice que es la A, la E, la I, la O, la U, la R, la S y la T. Todos los elementos, o sea, los que están en A y los que están en B. Entonces ahí lo tenemos tanto A unión B es igual a esas letras y también lo tenemos gráficamente por medio de los diagramas de Venn-Euler, donde tenemos el conjunto universal. Y acuerde que otra vez, aquí les vuelvo a reiterar, aquí durante el enunciado no hablamos del conjunto universal, pero como el conjunto universal es el conjunto de referencia para todos los conjuntos, entonces ponemos el U, la universalidad, ¿no? El U universo. Y tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Ahí de pronto lo que nos estaban diciendo los compañeros que tenemos el E y el U. En los dos círculos tenemos el E y el U, ¿sí? Que era lo que me estaban diciendo y por eso yo les decía que en ese caso estaban confundidos con la intersección, que se intersectan. O sea que tanto en el conjunto A con el conjunto B está la E y la U, pero en la unión se está diciendo que es un nuevo conjunto que contiene los elementos de A y los elementos de B, ¿correcto? Entonces, aclarado, compañeros, que los que nos colocaron E y U, no es correcto. Están hablando en ese caso de la intersección. El nuevo conjunto A y unión B están todas las letras, o sea, la A, la E, la I, la O, la U, la R, la S y la T en nuestro caso, para nuestro ejemplo, o sea, son los elementos que están en A y son los elementos que están en B, ¿correcto? Seguimos con las operaciones entre conjuntos. La intersección de conjuntos, que es lo que ustedes me acaban de decir. Algunos compañeros, ¿no? Que pusieron la E y la U, si no estoy mal, que era la intersección. Sean los conjuntos A y B. La intersección de A y B es un nuevo conjunto que contiene los elementos comunes en A y B. Des en cuenta que aquí sí
sean los conjuntos A y B, la intersección de A y B es un nuevo conjunto que contiene únicamente los elementos comunes en A y B, ¿correcto? Que era lo que hubo confusión con el anterior, algunos compañeros. Ejemplo, tenemos el conjunto A igual 2, 4, 6, 8, 10 y el conjunto B 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Entonces, compañeros, aquí sí son en la intersección, son los elementos, digamos, que se intersectan, que son comunes a los dos conjuntos. En este caso, el nuevo conjunto, ¿cuál será? Por el chat, ¿me ayudan? ¿Cuáles serán esos elementos que son comunes en el A y en el B? En el chat, compañeros. El 2 y el 4, el 2 y el 4, el 2 y 4, el 2 y 4, el 2 y 4. Correcto, compañeros. Entonces, aclarado. Sí, perfecto, compañeros. En este caso, entonces, tenemos que hacer diferencia entre lo que es la unión y lo que es la intersección. La intersección, entonces, aquí tenemos que son lo que tienen de común esos dos conjuntos, que en este caso es el 2 y el 4. Y lo que ustedes contestaron, pues, es correcto, compañeros. A intersección B, entonces sería el 2 y el 4, ¿correcto? Por medio del diagrama de Venn, entonces hacemos nuestro diagrama de Venn y nuevamente, vean, nosotros aquí de ninguna manera yo hablé del conjunto universal, más sin embargo, como estamos hablando de conjuntos, el conjunto universal es un conjunto de referencia y en todos va el conjunto de referencia que es el universal. Entonces ahí tenemos el conjunto universal en nuestro cuadro y dentro del universal está el conjunto A, el conjunto B y los elementos en común del A y B es el 2 y el 4, que incluso ahí lo tenemos en un color verde, ¿correcto? Entonces, hasta ahí, compañeros, está entendido lo que es las operaciones entre conjuntos. ¿Hay alguna pregunta, compañeros, al respecto? Si no se ha entendido algo, me lo dicen por el chat. ¿O está todo entendido hasta ahí, compañeros? Por el chat me confirman, compañeros. Si está entendido lo que hemos hablado de las operaciones entre conjuntos y todo lo referente a conjuntos. Listo, compañeros. Entonces, seguimos adelante. Sí, entonces está entendido. Y esto es lo que más o menos en la pretarea, estos son el tipo de ejercicios que están en la pretarea, ¿sí? Porque el objetivo es ese, ¿no? En la pretarea, pues, es que se coloque unos ejercicios, como su nombre lo dice, es pues para que recuerden algo de lo que ustedes ya lo vieron en cursos anteriores. Operaciones entre conjuntos, seguimos. La diferencia de conjuntos. Sean los conjuntos A y B. A diferencia B es un nuevo conjunto de los elementos que están en A, pero que no están en B. Ojo con esta parte, ¿no? A diferencia B es un nuevo conjunto de los elementos que están en A, pero no están en B, ¿sí? Que están en A, pero no en B. Si dijéramos lo contrario, que B diferencia A, ¿qué podríamos decir? Que es un nuevo conjunto. Compañeros, les pongo aquí tenemos A diferencia B. Es un nuevo conjunto de los elementos que están en A, pero que no están en B, ¿sí? A eso es lo que se denomina diferencia. ¿Qué lo hace diferente a A de B? A A diferente de B lo hace los elementos que están en A, pero que no están en B. Si fuera lo contrario, B diferencia de A sería los elementos que están en B, pero que no están en A. O sea, ¿qué lo hace diferente a B de A? Serían los elementos que están en B, pero que no están en A. ¿Entendido, compañeros? Continúo para que más tarde miremos los ejemplos y pues si nos demos cuenta de esto, que son los elementos, no es un nuevo conjunto, pero que lo hace diferente. Lo hace diferente. Ejemplo. Sean los conjuntos 2, 4, 6, 8, 10 y 11 y el conjunto B 1, 2, 3, 4 y 5. Ustedes por el chat ya pueden deducir que es uno a diferencia B, como lo tenemos planteado, ¿qué lo hace a diferente de B? En el chat ustedes pueden decirlo, ¿qué lo hace a diferente de B? En el chat, compañeros, me pueden decir qué lo hace a diferente de B, qué elementos son diferentes, que es un nuevo conjunto que diferencia a de B. Y en el chat, compañeros.
¿Me pueden ayudar? Ajá, correcto. La continuidad de los números. Correcto, compañeros. El 6, el 8, eso es lo que lo hace a A diferente de B. Y si la pregunta fuera lo contrario, B diferencia A, ¿qué lo hace a B diferente de A? ¿Cuáles serían esos números que lo hacen diferente? Si la pregunta fuera al contrario. B diferencia A. O sea, serían los elementos que están en B, pero que no están en A. ¿Correcto? Correcto, compañeros. Entonces, continúo. ¿Sí? Ahí tenemos A diferencia B, es el 6, el 8, el 10 y el 11. ¿Correcto? Y lo que decíamos lo contrario, ¿no? B diferencia A son los elementos que están en B, pero que no están en A. Como ustedes muy bien lo dijeron, sería el 1, en ese caso el 1, el 3 y el 5, ¿no? B diferencia A serían en ese caso como ustedes lo dijeron en el chat. Ahora sí, entramos ya, compañeros, a hacer unas preguntas de las que usualmente ustedes van a encontrar en su tarea. Entonces, aquí en este caso, ustedes me van ayudando. Entonces, miren, únicamente aquí estamos tratando son, la pregunta número dice, selección múltiple con única respuesta. Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta. La A, la B, la C, la D. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta, que es la que tienen ustedes ahora en la pretarea. Este tipo, ¿no? Selección múltiple con única respuesta, porque el otro tipo de pregunta que les decía que también se maneja acá es selección múltiple con múltiple respuesta, pero para la pretarea no hay ninguna pregunta de este tipo, ¿correcto? Enunciado. Se tienen los conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y B igual a 1, 2, 7, 8, 9. El conjunto universal será, dice, aquí me faltó colocarle las letras, la A, la B, la C y la D, ¿sí? Pero en el primero sería, U es igual, entre paréntesis, los elementos, el 1, el 2, el 4, el 5, el 6, el 1, el 2, el 7, el 8 y el 9, porque des en cuenta que A tiene 1 y 2 y 3, y en el B también hay 1, 2, ¿sí? ¿Correcto? Por eso estoy planteando las preguntas que ustedes les pueden salir. La primera que sería estas, la segunda que sería el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. La C sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y la D sería el 1, el 2, el 7, el 8, el 9, el 3, el 4, el 5 y el 6. El conjunto universal, ¿cuál será en ese caso? Si tenemos los conjuntos A y B, y yo nunca hablé en el enunciado del conjunto universal. Pero como nosotros decíamos que el conjunto universal está en todos los conjuntos, entonces por eso la pregunta, ¿no? El conjunto universal, ¿cuál será? Ustedes por el chat me ayudan, compañeros, ¿cuál será el conjunto universal? En el chat me ayudan y más tarde seguimos, que ahí les tengo la respuesta, pero entonces hagámoslo, compañeros, a ver, ¿cuál sería el conjunto universal? ¿Sí? En ese caso. De esos conjuntos. La C, ajá, la A, ajá, la C, la C. ¿Alguien más tiene alguna otra opción? Correcto, compañeros. La mayor parte, pues, se fue por la parte C, ¿sí? Que sería la parte de la respuesta correcta. Sí, ¿no? Y entonces, en el conjunto universal, ¿qué serían? Los elementos que están en A y los elementos que están en B, sería lo que nos hace el conjunto universal, ¿no? Porque el conjunto universal, digamos, en ese caso, como son dos conjuntos, entonces nuestro conjunto universal estaría integrado por todos los elementos que están en A y los que están en B.
Entonces, compañeros, en la siguiente diapositiva, miremos precisamente que la respuesta correcta es la C, ¿correcto? Entonces, esa es lo que ustedes dijeron, la mayor parte. Esa es los elementos que están en A y en B, lo integran el conjunto universal. Continuamos, compañeros. Viene la pregunta número 2. Ustedes en la pretarea siempre van a encontrar selección múltiple con única respuesta y lo mismo, vuelve y repite. Este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, que es la A, la B, la C, la D. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Enunciado. Si se tienen los conjuntos que son los números naturales y el de los números primos, aquí hay una repetición, ¿no? ¿Qué sería? Si se tiene el conjunto de los números naturales y el de los números primos, las posibles respuestas que son, dice, el conjunto de los números primos está contenido, ¿sí? Aquí lo que decía la contenencia, ¿sí? Que sería una U horizontal con una rayita debajo, pero pues muchas veces uno no lo encuentra fácilmente esta raya debajo, entonces coloca pues así, pero ya se sabe que es contenido, ¿sí? Contiene al conjunto de los números naturales. La B dice, el conjunto de los números naturales contiene al conjunto de los números primos. Son conjuntos vacíos, son conjuntos unitarios. Entonces, en base a lo que dijimos, que dice, si el conjunto de los números naturales y el de los números primos, únicamente el enunciado, y vienen las opciones de contenencia. ¿Cuál sería decimos que una sola es correcta? ¿Cuál sería la correcta? Compañeros, por el chat me colaboran. ¿Cuál será la opción correcta en ese caso? Una sola nos dicen que es la correcta. Y nos están hablando del conjunto de los números naturales y el de los números primos, ¿sí? Nos están diciendo que la ve. Entonces, listo, compañeros. Correcto. Entonces, les agradezco. Jenny está diciendo A. Jenny, el enunciado dice que tenemos el conjunto de los números naturales y el de los números primos. Y nos dan unas posibles, digamos, unas preguntas que dice, el conjunto de los números primos contiene al conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales contiene al conjunto de los números primos. Son conjuntos vacíos, son conjuntos unitarios. ¿Qué tenemos que hacer en este tipo de pregunta? Analizar la pregunta, ¿no? Entonces miramos las 4 preguntas y nos están hablando del conjunto de los números naturales y el de los números primos. Entonces, digamos, ¿que son conjuntos vacíos? ¿Habría que descartarla? ¿Por qué no? Pues no son conjuntos vacíos, ¿no? Porque el conjunto de los números naturales está definido y el conjunto de los números primos está definido, entonces no pueden ser vacíos. ¿Son conjuntos unitarios? Tampoco, porque son los números naturales y los números primos. Las dos, digamos, entonces, 2 se van por descarte. Si analizamos las preguntas, 2 ya las sacamos por descarte porque ninguna de esas 2 coinciden. Únicamente nos queda la A y la B, y de esas 2, una será la correcta, que es de las 4 opciones que hay, una sola es la correcta. Entonces nos queda la A, que es el conjunto de los números primos contiene al conjunto de los números naturales. Y el conjunto de los números naturales contiene al conjunto de los números primos. Entonces, partiendo de eso, compañeros, que ya 2 descartamos, por eso les decía, cuando lo pusimos en los objetivos, era el análisis. Y mucho del análisis lo podemos hacer de esta manera y por descarte sacamos preguntas, que es lo que muchas veces uno no descarta. Dice esto es absurdo, las descarta. Entonces ya nos quedan únicamente 2 opciones, que es la A y la B. Y de la A y de la B, entonces, ¿cuál sería la respuesta, compañeros? Las demás, las otras 2 las descartamos. ¿Sí? Salió por descarte porque son absurdas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta, compañeros? Allí. La B, ¿quién más? Allí dice que Daniela la A. Los demás dicen que la B y la B.
La B, correcto. Por ahí únicamente Daniela dice que sería la A. Entonces dice, ¿la correcta cuál será? Dice, el conjunto de los números primos contiene al conjunto de los números naturales. Esa no es la correcta, ¿sí? Porque los números primos es algo, un conjunto más pequeño. En cambio, el conjunto de los números naturales, pues, como su nombre lo dice, son todos los números, ¿sí? Son todos los números. Entonces, necesariamente la que nos queda sería, la respuesta correcta sería la B, que el conjunto de los números naturales contiene al conjunto de los números primos. Como les digo, el conjunto de los números naturales es el conjunto amplio, el conjunto grande de todos los números, y el conjunto de los números primos es algo más pequeño. Por eso, la respuesta correcta será la B, porque ese es lo que lo contiene. ¿Correcto, compañeros? Lo que ustedes, la mayor parte, nos dijeron que es la B. ¿Listo? Entonces estamos bien, compañeros. Es decir, que si ustedes hubieran presentado estas preguntas en la pretarea, pues les hubiera dicho excelente, pero las preguntas más o menos son de este tipo. Y precisamente ahí tenemos que la respuesta correcta es la que ustedes dijeron que era la B, que el conjunto de los números naturales contiene al conjunto de los números primos. La pregunta número 3. Como ustedes les acabo de decir, en la pretarea y en todas las otras evaluaciones que habrán, siempre se repite qué tipo de pregunta es para que no haya confusión. Entonces siempre se va a repetir, dice selección múltiple con única respuesta, y dice exactamente lo mismo. Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, la A, la B, la C y la D. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Y por eso les digo, hay que analizar la pregunta, y muchas de esas preguntas salen por descarte, ¿correcto? El enunciado que dice, si se tienen los conjuntos A, el abecedario, y B, las vocales. Entonces, aquí, ¿qué nos dicen? A unión B nos está diciendo que es A, B, C. Aquí los puntos suspensivos, pues quiere decir A, B, C, D, F, G, R, S, T, W, ¿correcto? Siguen todas las vocales. La B dice que A unión B sería A, E, I, O, U. A unión B dice que sería A, E, I, O, U, F, G, y seguirían el resto de letras, ¿correcto? A unión B está allí digamos, se puede decir que todo el abecedario, ¿sí? Si se tienen los conjuntos, dice A y el conjunto B, entonces, ¿cuál de esas, compañeros, me ayudan? Sería la correcta. A unión, dice, ¿no? A unión B. Por una tenemos el abecedario y por el otro conjunto tenemos las vocales. ¿Y qué es la unión? Los elementos que están en el conjunto A y los elementos que están en el conjunto B. O sea, en otras palabras sería, el conjunto que nos están diciendo la unión sería los elementos de X tal que X pertenezca a A y X pertenezca a B. O sea, que los elementos pertenezcan al conjunto A y los elementos que pertenecen al conjunto B. Entonces, en base a esto, compañeros, ¿cuál será la respuesta correcta? Por el chat me colaboran que los elementos que están en el conjunto A y en el conjunto B. Me están diciendo que la D. ¿Hay algo otro que tenga alguna otra opinión, compañeros? O todos. La A, me está diciendo alguien, dice que la A, José. Y así dice que la A. José Ramírez también. La B. Sí, la B, profesor. A ver, dos compañeros. Solo una es la correcta, ¿no? ¿Correcto? De este tipo de preguntas, solo una es la correcta. Entonces, la unión que nos dice que son los elementos que están en A y son los elementos que están en B. Es el conjunto de las X tal que X, que la X representa una letra, pertenece al conjunto A y al conjunto B. En nuestro caso, ¿qué nos están diciendo? Que es que por un lado tenemos el conjunto A, que es el abecedario, y por el otro lado el conjunto B, que son las vocales. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál será? El nuevo conjunto de la unión, ¿cuál será? Son los elementos que están en el conjunto A y los elementos que están en el conjunto B. La A, la B, bueno, aquí hay criterios diferentes. Aquí hay criterios diferentes. La B es las vocales, ¿no? La B.
La C. Vea, compañeros, entonces lo que aquí yo les estoy diciendo los objetivos, que uno es el análisis de la pregunta, ¿no? Entender la pregunta. Así. Sabemos que una sola es la correcta. Si de todas los que están haciendo, una sola es la correcta. Pero ¿qué nos está diciendo el enunciado? Espérenme, yo se lo saco aquí del chat para volverles a repetir que del enunciado lo que nos están diciendo es que la unión, ¿qué nos dice? Que la unión es un nuevo conjunto que contiene los elementos que están en A y los que están en B. ¿Correcto? Entonces, a ver, aquí como hay diferentes criterios, digamos, que me están diciendo que la C, la A. Entonces, por ejemplo, las vocales son la A, la E, la I, la U. ¿El abecedario contiene a las vocales? ¿Sí o no? Y mi pregunta en este momento es, o lo que ustedes tienen que formularse, ¿no? Cuando están respondiendo esto. El abecedario, analizo la pregunta, ¿sí? Y una sola es la respuesta. Entonces digo, B son las vocales. Y el abecedario son todas las letras. O sea, que en el abecedario contiene a las vocales, ¿sí o no? Claro que sí, profe. ¿Quién más dice que sí? Sí, sí. Sí, correcto. Entonces ustedes, ese es el tipo de análisis que tiene que hacer, ¿sí? No, digamos, no nos vamos tan inmediatamente a decir tal cosa, sino que analicemos, ¿sí? Un análisis, digamos, en todo lo que yo les decía. Lo primero yo que tengo que analizar es que B son las vocales y el abecedario son todas las letras, ¿sí? Entonces, las vocales están contenidas en el abecedario, lo que ustedes me están diciendo que es correcto. Si eso es lo correcto, ¿sí? Que las vocales están contenidas en el abecedario, entonces de esas posibles, de la A, la B, la C, de esas posibles preguntas que hay, ¿cuál será la respuesta? ¿Mm? Compañeros, pero ahí los veo que siguen, digamos, dándome diferentes criterios. Estamos diciendo, yo le estoy preguntando, que si las vocales están contenidas en el abecedario y me dicen que sí. Entonces, si las vocales están contenidas en el abecedario, entonces la respuesta correcta, ¿cuál será? Pues si las vocales están contenidas en el abecedario, ¿sí? Entonces ya prácticamente está la respuesta. Me dan unas posibles variaciones ahí, ¿sí? Pero ¿qué me dice? Que la unión son los elementos que están en el conjunto A y en el conjunto B. Y yo les estoy preguntando, ¿las vocales están contenidas en el abecedario? Y me dicen que sí, ¿sí? Entonces, perdón, compañero, sí, tiene toda la, yo me confundí. Es la intersección, correcto, compañeros. Analicémoslo nuevamente. Es la intersección. Entonces, es la intersección, correcto. Entonces, la correcta sería sí, es la intersección, no es la unión, sino la intersección. Ustedes mismos hicieron caer en cuenta. Entonces, es la intersección. Entonces, en la intersección son los ¿cuáles son lo que lo hace común? ¿Sí? Correcto, compañero, sería la B. Listo. Yo estaba confundido con la unión, es la intersección. O sea que la respuesta correcta son las vocales, ¿correcto? Sería la B. Entonces vamos a ver lo que ustedes están en lo correcto. Les agradezco que me hicieron caer en cuenta que estamos hablando de intersección. Profe, no se escucha bien. Me enredó, profe. A ver, sí, de pronto sí. Les aclaro. Yo tuve acá un poco de confusión. Me confundí, es a intersección, ¿correcto? Todas están, en todas las preguntas que hay, es la intersección, ¿correcto? No es la unión. Entonces, ustedes por el chat me hicieron caer en cuenta que es la intersección. Entonces, al ser la intersección, entonces hacemos otra vez el análisis. La intersección que decimos que son un nuevo conjunto, la intersección decía que es un nuevo conjunto que tiene los elementos en común. Entonces, si tengo el abecedario y tengo las vocales, entonces los elementos en común, ¿cuáles son? Mi pregunta sería, ¿los elementos en común cuáles son? Entre el abecedario y las vocales. Esa sería lo que yo debía haber preguntado, pero como yo me equivoqué, hice la pregunta mal. Entonces,
Y ustedes me hicieron caer en cuenta que estoy en la intersección. Entonces, lo que tienen en común sería la A, la E, la I, la O y la U. O sea, serían las vocales. Entonces, esa precisamente, entonces la respuesta correcta será la B, es la intersección, ¿correcto? ¿Entendido, compañeros? La aclaración que ustedes me hicieron caer en cuenta que estamos hablando de intersección. ¿Sí, no? ¿Sí? Sí, compañeros. Yo me confundí. ¿Sí? ¿Listo? Sí, señor, listo, bueno, ok, aclarado. Pero eso es lo que hay que hacer con las preguntas, ¿no? Hacer un análisis, ¿no? Hacer un análisis, irnos. Entonces, digamos, las vocales están contenidas en el abecedario y esos son los elementos en común, las vocales. Por eso, entonces, eso es lo correcto. Entonces, ahí tenemos la A, la B, la C y la D. Y precisamente la pregunta correcta es la B, que son las vocales, sería la intersección, ¿correcto? La pregunta número 4. La pregunta número 4, como les digo, en todas las preguntas se les va a aparecer esto. Selección múltiple con única respuesta. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes, pues, no, digamos, se les repite en todas las preguntas, para que ustedes tengan en cuenta que, digamos, que solo hay 4 respuestas, que una sola es la correcta. El enunciado se dice, si se tienen los conjuntos A igual al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8 y al 9, y la B, el 1, el 5, el 6, el 7 y 8. La diferencia de los conjuntos A diferencia B es. Entonces, allí que tendríamos que hacer, compañeros, cuando ustedes estén frente a su computador y si les aparece eso. Entender primero que, bueno, que la pregunta es selección múltiple con única respuesta. O sea que una de ellas únicamente es la verdadera. Ahí no hay dos. Únicamente una de ellas es verdadera. ¿Correcto? Por un lado. Hacemos un análisis. Entonces dice que A diferencia B. ¿Qué decimos? La diferencia que nos decía, que A diferencia B es los elementos, ¿qué lo hace a A diferente de B? ¿Qué elementos hacen a A diferente de B? En ese caso, compañeros, ¿qué elementos de A son diferentes a los de B? Entonces, compañeros, ¿cuáles serán esos elementos de A que son diferentes de B? Por favor, en el chat me dicen. ¿Me ayudan, compañeros, a resolver esta pregunta en el chat? El 2, el 3, el 4. Espérenme un segundito, compañeros, yo pongo el chat. Entonces, ¿cuáles hacen diferentes? ¿Cuáles son los elementos que lo hace diferente a A de B? La mayor parte está por la C, ¿no? ¿Correcto? Ahí lo que tiene que hacer es el diferencia, ¿no? El nuevo conjunto será los elementos que lo hacen diferente a A de B. ¿Cuáles son los elementos que lo hacen diferente a A de B? Es lo que uno tiene que preguntarse en ese caso. Y en base a eso, ¿cuáles son los elementos? Pues uno deduce cuál es la respuesta correcta, ¿correcto? Entonces, compañeros, creo que la mayor parte estamos en lo correcto, ¿sí? Entonces nos vamos a ver cuáles son los elementos que lo hacen A diferente de B. Sí, todos están por la C. Listo, compañeros, entonces vámonos ahora sí a la respuesta. Y precisamente, entonces la respuesta correcta es la C, ¿sí? O sea que el análisis que ustedes están haciendo es lo correcto, compañeros, ¿sí? Seguimos con la siguiente pregunta. El enunciado de la pregunta número 5 vuelve y repite lo que les decía. En todas las preguntas ustedes les van a volver a repetir esto. En este caso, pues únicamente, digamos, como estamos en la pretarea, únicamente selección múltiple con única respuesta, entonces siempre nos va a aparecer. Si fuera la otra, de selección múltiple con múltiple respuesta, también les diría lo mismo y les daría una explicación en qué consiste la selección múltiple con múltiple respuesta. Pero como estamos en la pretarea todo tenemos selección múltiple con única respuesta, dice, este tipo de preguntas se dan en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, la A, la B, la C y la D, solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. ¿El enunciado cuál es? Se tiene el conjunto A, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Por compresión del conjunto A es A, el conjunto de las X tal que X son los números pares menores que 18. B, el conjunto de las X tal que X son los números pares menores e iguales que 18. C,
el conjunto de las X tal que X son los números pares igual a 18. La D, el conjunto de las X tal que X son los números pares mayores o iguales que 18. Entonces, compañeros, aquí está diciendo, el enunciado solo dice que una es correcta, ¿correcto? Una es correcta, entonces, compañeros, si ustedes me ayudan por el chat, podemos deducirla, ¿cuál será? Es por, aquí estamos hablando por compresión, ¿no? Porque acá me están dando el conjunto por extensión y me lo piden que el conjunto por compresión es, y ahí me dan esas opciones, ¿sí? Entonces, en el chat, compañeros, ¿me ayudan en el chat? ¿Cuál será entonces la respuesta? Entonces, están diciendo la A, ¿no? La B. Los números menores a 18 y también igual a 18. La de Julia, de Juan Quintero A. Bueno, entonces, compañeros, entonces verán, entonces allá no lo tienen el conjunto por extensión de la y ahora nos lo pide por compresión, ¿correcto? Entonces, allí, bueno, allí estoy encontrando que la A, la B, lo que le decíamos, entonces habría que hacer el análisis, ¿no? Tenemos allá por extensión, nos llega desde el 1 hasta el 18, ¿correcto? Nos da diferentes números y hasta el 18. O sea que el 18 también entra, el 18 también entra. ¿Correcto? Correcto, ese es el análisis correcto, que el 18 también entra porque pues es igual a 18, ¿no? Entonces, los menores iguales que 18, ¿correcto? Entonces, listo, compañeros. Entonces, yo creo que ya más o menos estamos entendiendo qué es hacer el análisis de la pregunta y ahí nos están diciendo, ¿no? Son números pares en primer lugar y están desde el 2 hasta el 18, ¿sí? Entonces, lo que ustedes ese análisis que hicieron, entonces es el correcto, que es los menores, son los números pares menores o iguales que 18, ¿correcto? Entonces, vamos a mirar precisamente, vea compañeros, el análisis que ustedes están haciendo es el correcto, es la pregunta, la respuesta correcta es la B, ¿correcto? Ese es el análisis que hay que hacer, ¿sí? Lo que ustedes en este momento acaban de hacer en su computador, cuando entren a los que todavía no han entrado, entren a hacer esta pretarea que no es nada complicada. Los ejercicios se parecen mucho a estos. Otro ejemplo, el enunciado de la pregunta número 6. Dice, selección múltiple con única respuesta, vuelve y repite, en este caso, el enunciado, así lo van a encontrar ustedes en la parte, digamos, de su cuestionario. Siempre se les va a repetir este tipo de aclaración. ¿Qué dice el enunciado? Sea el conjunto por compresión A igual al conjunto de las X, que X son los departamentos de la costa atlántica. Por extensión, el conjunto A es, ¿sí? Ahí no me están diciendo, en el enunciado me lo dieron por compresión, ¿no? A es igual al conjunto de las X tal que X son los departamentos de la costa atlántica. Por compresión del conjunto A es, acuérdense de la definición de conjuntos, ¿no? Que el conjunto es algo muy bien definido. Y por ahí, por extensión y por compresión, ¿sí? Entonces, allá me están diciendo, por compresión me dice que son los departamentos de la costa atlántica. Y aquí la pregunta que me está formulando es por extensión. Dice que la pregunta A dice, Valle, Cauca, Nariño. La pregunta B, que el conjunto hace el Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar. La pregunta C dice que A, el conjunto A será Boyacá, Cundinamarca, Huila. Y la pregunta D dice que A es igual a Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío. Entonces, compañeros, ya ustedes ya saben que los conjuntos se llaman por compresión y por extensión. Entonces, la pregunta la hicieron por compresión y por extensión. Entonces, ¿cuál será? Porque tiene que ser, decíamos que conjunto es algo que está muy definido. Entonces, en ese caso, ¿cuáles son los departamentos de la costa atlántica? Entonces, compañeros,
en el chat analicen cuáles son esos departamentos. En el chat yo coloco el chat para que ustedes me ayuden a resolver. Ya ve. Entonces, correcto. Entonces, en este caso, si todos estamos de acuerdo, parece, decimos que es la B. Correcto, está bien identificado. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir que también sabemos de mucho de geografía, compañeros. Correcto, compañeros. Entonces, estamos la B, ¿sí? Entonces, nos vamos a la respuesta. Y precisamente están en lo correcto, que sería, la respuesta correcta sería la B, ¿correcto? Seguimos a la siguiente. Dice, vuelve, como les digo, y les van a repetir lo mismo. Pero esto lo van a aparecer siempre con el fin de que ustedes, pues, digamos, les ayude. Siempre les van a estar repitiendo, en la pretaria le están repitiendo lo mismo, ¿sí? Que solo una es la correcta. El enunciado que dice, se tienen los conjuntos universal, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 15. Y tenemos el conjunto A, que es el 1, el 2, el 3, el 9, el 10, el 15, y el conjunto B, el 1, el 8, el 9, el 10. El complemento de A es, dice, el complemento de A es, les dan las opciones, la A dice A complemento, nos da los números 1, 2, 3, 9, 10, 15. B, la respuesta B es la A complemento, dice que es el 1, el 9, el 10. La respuesta C dice que A complemento sería el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. La respuesta D dice que A complemento sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 15. ¿Qué decíamos que es el complemento? En este caso tenemos el conjunto universal, tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B, ¿correcto? O sea que nos están especificando ahí exactamente los conjuntos, el universal, el A y el B, pero nos piden A complemento, ¿sí? Entonces, al hacer el análisis, ¿qué hacemos? ¿En qué nos basaríamos? Si sabemos que únicamente nos están dando el universal, están el conjunto A y el conjunto B, pero la pregunta únicamente están pidiendo para el conjunto A. O sea que si por descarte, ¿qué tendríamos que hacer, compañeros? Por descarte, ¿qué descartaríamos ya en ese caso? Los escucho, compañeros, digamos, no los escucho, sino que por el chat, díganme, ¿qué descartarían ahí en esa pregunta? Por el chat, ¿qué descartarían? ¿Qué conjunto estarían descartando? Bueno, no nos vamos ahorita tanto a la respuesta, compañeros. Por descarte, si nos dan el conjunto universal, el conjunto A y el conjunto B, y la pregunta es únicamente A complemento, si hacemos el análisis, ¿qué descartaríamos? ¿Qué conjunto descartaríamos? En este momento todavía no entremos a responder, sino que mi pregunta es, ¿qué descartamos? ¿Qué descartamos, digamos, digamos, pues uno no llega directamente a contestar, sino que trata de hacer un análisis, ¿no? No, compañeros, digamos, estamos analizando la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿qué descartamos, digamos? Descartamos el conjunto B, correcto, descartamos no, descarto el conjunto B, por eso, porque el conjunto B me lo están metiendo ahí en la pregunta, más sin embargo, en las respuestas no aparece para nada el conjunto B, ¿correcto? Todas se refieren a complemento. Ustedes miran, la respuesta A dice A complemento, la respuesta B dice A complemento, la respuesta C dice A complemento y la respuesta D dice A complemento. Entonces, por descarte, ya descarto el conjunto B, que para nada me lo está tocando en las respuestas. Entonces, descarto el conjunto B. Y únicamente me queda el conjunto A y el complemento que decíamos que es. ¿Sí? El complemento decíamos que es los elementos que le hacen falta a A para ser igual al universal, ¿correcto? Entonces, ahora sí, ya hecho el análisis, descartamos lo que es el conjunto B, lo descartamos porque en las respuestas no nos lo meten en el conjunto B y únicamente analizamos. Entonces, A complemento sería los elementos que le hace falta a para ser igual al conjunto universal. Entonces, ¿cuál será la respuesta en ese caso? ¿Qué le hace falta a la A para que sea el complemento? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de esas es la respuesta? Correcto.
Allí están los listados, ¿no, compañeros? De la asistencia, los dos listados, ¿no? Para que los llenen, ¿no? Para que los vayan llenando, ¿no? Allí aparece, ¿no? Allí están en el chat, ¿no? La lista de asistencia, compañeros, para que la llenen. Entonces, bueno, listo. Entonces, bueno, allí hay diferentes conceptos, ¿no? Ahí hay diferentes conceptos, entonces... miremos, entonces ya, digamos, analizando, descartábamos el conjunto B, que para nada lo mete, entonces descartamos el conjunto B y únicamente analizamos, en ese caso, el conjunto A con respecto al universal. Y miramos al conjunto A y decimos que tiene el 1, el 2, el 3, el 9, el 10 y el 15. Y entonces, como el complemento dice qué es lo que le hace falta al conjunto A para ser igual al universal, entonces miramos cuáles son los que le hacen falta al conjunto A para ser igual al universal. Entonces, ustedes dijeron diferentes, digamos, el análisis, entonces nos vamos a la pregunta y precisamente encontramos que la respuesta correcta es la C, o sea que esas son lo que le hace falta al conjunto A para ser igual al universal, que es el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿correcto? Eso es lo que le hace falta al conjunto A, ¿correcto? ¿Entendido, no, compañeros? Sigo para la próxima. Sí, está entendido, compañeros, aquí. ¿Cómo fue? Sí está entendido. El complemento. Entonces, entendido, ¿no? Sí, listo. Entonces, eso, compañeros, lo que en cada pregunta ustedes siempre, antes de irse a responder, hagan un análisis breve y descarten, ¿no? Y descarten, por ejemplo, en este caso descartamos el conjunto B, que para nada no lo mencionan, entonces lo descartamos. ¿Listo? Y de ahí sí, continuamos resolviendo la pregunta, pues como tal, para llegar a la respuesta correcta fácilmente. La siguiente pregunta, dice, es el enunciado de la pregunta número 8. Como les digo, siempre en la pretarea van a encontrar selección múltiple comunica respuesta y encuentran digamos, esta guía, que es para todas, donde dice que de las 4, solo una es la correcta. El enunciado que nos dice, se tiene los siguientes conjuntos, el universal, y nos lo dicen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. El conjunto A dice que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, y el conjunto B dice que es el 4, el 5, el 6, el 8 y el 9, y el conjunto C dice que es el 6, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. La intersección de los conjuntos A, B, C es una intersección que nos están pidiendo, ¿correcto? Es la intersección. Entonces, ¿qué es la intersección? La intersección de los conjuntos son los elementos que tienen en común el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Esa es la intersección, ¿no? Los elementos que tienen en común. En este caso, entonces, nos están dando el conjunto universal y nos dan el A, el B y el C. Y los que nos piden es la intersección. ¿Cuáles son los elementos que tienen en común esos elementos? Por el chat, compañeros, me ayudan a resolver la pregunta. ¿Cuáles son los elementos que tienen A, B y C en común? El 6 y el 8, correcto. El 6 y el 8, correcto, no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces sería la respuesta correcta, ¿no? Los elementos que tienen en común sería el 6 y el 8. O sea que sería, la respuesta correcta es la A. Listo, compañeros. Entonces, lo que quiere decir que hasta el momento, el análisis que nos estamos haciendo con las preguntas es el correcto. Nos vamos a mirar cuál es la respuesta, que va a estar acá. Y precisamente los elementos que tienen en común es el 6 y el 8. Esa sería la intersección de esos tres conjuntos. ¿Listo? La pregunta número 9. Vuelve y repite el enunciado, digamos, la guía que nos está diciendo para que pues, no se presenten dudas. Dice enunciado. Se tiene el siguiente conjunto de departamento por extensión. Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío. Por compresión el conjunto es A, el eje de la papa, B, el eje de las frutas, C, el eje cafetero, el D, el eje de la caña. Acuérdense que conjunto es algo que está muy bien definido, ¿sí?
Entonces, como lo tenemos ahí por extensión, ahora nos lo piden por compresión. Acuérdese de que aquí en nuestro país, pues hay regiones y que las denominan muchas veces, digamos, por su producción, ¿no? Por su producción agrícola. En este caso, por la producción agrícola, y por eso nos ponen el eje de la papa, el eje de las frutas, el eje cafetero, el eje de la caña. Entonces, como está muy bien definido este conjunto, por extensión nos dan los departamentos. Ahora nos pide, la pregunta es que identifiquemos por producción cuál es el eje productivo. Entonces, compañeros, por el chat, ¿cuál sería ese análisis que hacemos? Entonces nos están diciendo que la C, correcto, mi eje C, por allá alguien dice, es por allá de la parte de alguno de estos departamentos del eje cafetero. Correcto, compañeros, entonces en esto estamos identificados, digamos que precisamente conocemos nuestro país, lo conocemos por región y lo conocemos por la producción, ¿correcto? Del CEA de Medellín nos dicen precisamente que es el C, correcto. Sí, usted está muy bien, pues está dentro de su región, ¿no? Que es lo que lo denominan el eje cafetero. Entonces, compañeros, nos vamos a la respuesta y precisamente es la respuesta C. ¿Listo, compañeros? Nos vamos para la siguiente pregunta. Lo mismo, van a encontrar el enunciado, van a encontrar la guía, digamos lo que siempre les pone, que es selección múltiple con única respuesta, y nos dan todo, que es solo 4 respuestas y que de una de ellas es la verdadera. El enunciado que nos dice, se tiene los siguientes conjuntos, el universal, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Tenemos el conjunto A, que es el 1, el 2, el 4, el 5 y el 7, y el conjunto B, que es el 5, el 6, el 8, el 9 y el 10. El conjunto A, unión B es, aquí sí estamos en unión, ¿correcto? A, dice, A unión B es el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. El B, la respuesta B es A unión B es el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 10. La respuesta C es A unión B es el 5, el 6, el 8, el 9, el 10, el 11. Y la respuesta D es A unión B es el 1, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 11. ¿Qué decíamos que es la definición de unión? Son los elementos que están en el conjunto A y en el conjunto B. Teniendo en cuenta ese concepto, esa definición de unión, entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? En este caso, me ayudan, compañeros, a responder la pregunta como que si estuviéramos en la precariedad respondiendo. La B, correcto. Ajá, correcto. Entonces todo el mundo está por la B, por la B. Son los elementos que están en A y los elementos que están en B, ¿no? Correcto. Entonces, en este caso estamos todos de acuerdo. Estamos en correcto, o sea que hemos entendido lo que hemos hablado de las operaciones entre conjuntos. Es decir, que si esto estuviéramos presentando nuestra tarea, pues honradamente nos estaría muy bien. Y precisamente, compañeros, preséntela porque ya nos queda, esta se cierra ahora el domingo. Preséntela en estos días, pues porque de pronto hay alguna falla de internet, se cae la red, cualquier cosa, para que ustedes la puedan hacer dentro de la fecha límite, que es hasta el domingo, pero háganlo con tiempo porque cualquier cosa puede suceder con el internet. Entonces, háganlo con tiempo, compañeros. Entonces, estamos entendidos, compañeros, el análisis que han hecho es el correcto. Nos vamos y precisamente la respuesta correcta es la B, o sea, todos los elementos que están en A y la que están en B. Nos vamos para la siguiente pregunta, dice, lo mismo, la pregunta número 11, dice, este tipo de pregunta, el mismo enunciado, y nos dice lo siguiente, el enunciado es lo siguiente, dice, en una operación de conjuntos nos da el siguiente resultado, A diferencia B, unión B menos A, unión B diferencia A. Esta operación corresponde a unión de conjuntos, intersección de conjuntos, diferencia de conjuntos, diferencia simétrica de conjuntos. De pronto, de las preguntas que están en la pretarea, como les digo, casi la mayor parte son como las anteriores. Esta es como un poquito de pronto como más no tan visual, no tan visible,
Entonces, si hacemos un análisis breve para poder deducir la respuesta correcta, ¿a qué operación de conjuntos corresponde A diferencia B unión B diferencia A? Que lo acabamos de ver, ¿no? A diferencia B, decíamos que son los elementos que están en A, pero que no están en B. A su vez están unidos por B diferencia A, que sería los elementos que están en B, pero que no están en A. Aquí tenemos que hacer un pequeño análisis, pues si no estamos así tan visualmente, ¿qué es lo que cuál sería la respuesta? Pues usualmente uno, pues en este tipo de exámenes siempre lleva alguna hojita, alguna cosa. Entonces, ¿qué haríamos? ¿O cuál sería mi recomendación? ¿O yo qué haría? Rápidamente le daría a unos elementos, correcto, como lo hicimos acá. Le daría a B otros elementos. Por ejemplo, pondría el A, el 1, el 2, el 3, el 4. El conjunto B lo pondría el 2, el 4, el 6, el 8. Y vería, ¿no? De todas maneras, que unos elementos estén en A y en B, entonces diría, ¿qué elementos están en A? ¿Qué elementos están en B? ¿Sí? Y diría, A diferencia B son los elementos que están, digamos, la pregunta es, ¿qué me hace A diferente de B? Como no me están diciendo, entonces yo rápidamente hago, por ejemplo, el A, ¿qué le pondría? Los elementos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Mi conjunto B le pondría el conjunto, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ya teniendo esos elementos, entonces diría, A diferencia B, ¿sí? ¿Qué me hace A diferente de B? Entonces, con esos elementos yo tengo que ver qué me hace diferencia A de B. Entonces, digo que sería el 1 y el 2, A diferencia B, sería el 1 y el 2. Y en el otro caso, el B diferencia A, ¿cuáles elementos son diferentes de B? Sería el 5 y el 6. Entonces, yo allí en ese caso, ¿sí? ¿Qué hago mi análisis? Pero como a su vez hay una unión, ¿correcto? Están por medio de una unión, o sea, los elementos que están en A y que están en B, entonces serían esos elementos y rápidamente, ¿de qué me doy cuenta, compañeros? Si ustedes tienen ya una hojita, hágalo. Y por el chat, ayúdenme. Ahí no me lo están enunciando, pero yo qué le estoy diciendo. Pongan unos elementos, por ejemplo, el A, el 1, el 2, el 3, el 4, y el B, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, ya hagan la diferencia, A diferencia B, qué elementos están en A y que no están en B, y la otra, B diferencia A, qué elementos están en B y que no están en A, y después los unen, y en base a eso, rápidamente ustedes pueden contestar a qué operación de conjuntos pertenece. ¿Listo, compañeros? Entonces, ¿qué me están diciendo en ese caso? ¿Cuál sería, qué respuesta sería la correcta? Y lo pueden hacer, digamos, cuando ustedes están en su computador, rápidamente pueden deducir, pues como no lo tienen ahí, entonces coloquen unos elementos A, coloquen unos elementos a B, y hacen la operación y rápidamente concluyen la respuesta correcta. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería? Si ustedes tienen una hoja, compañeros, como les digo, rápidamente coloquen eso. De aquí dice, profe, yo no entiendo esa. Correcto, compañeros. No la está entendiendo porque es un poco más compleja. Pero como es un poco más compleja, entonces, ¿qué debo hacer? ¿O qué haría? Digamos, en mi caso yo haría, como tengo el conjunto A y el conjunto B. Entonces, por ejemplo, usted saque una hojita ahí. Usted tiene una hojita ahí con su lápiz. No póngale a A, póngale el 1, el 2, el 3 y el 4. Y al conjunto B póngale el 3, el 4, dése cuenta que se repite el 3 y el 4, el 5 y el 6. Ahora sí usted sabe que A diferencia B, saque la primera parte, ¿sí? El primer paréntesis, A diferencia B. ¿Qué sería? A diferencia B son los elementos que están en A, pero que no están en B. En ese caso sería el 1 y el 2. La siguiente, ¿cuál sería? Resolver el siguiente paréntesis que sería B diferencia A. Entonces, ¿cuáles elementos están en B, pero que no están en A? Sería el 5 y 6, ¿correcto? Una vez que usted ya hizo esa operación, entonces únalos. La unión que es los elementos que están en A y que están en B. Como ya dedujo eso, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿a qué operación corresponde? ¿Sí, compañeros? Porque pues no todo puede ser tan sencillo, pues sí. Pero entonces uno
tiene que ser recursivo, pues, ¿no? Digamos, no me están diciendo, pero pues usted rápidamente puede deducir poniendo unos elementos, o los que usted quiera. Entonces, en ese caso, profe, compañeros, ¿cuál sería la respuesta? No entiende, pero pues hay que, digamos, aquí, ¿qué es? Lina está diciendo, no entiendo, pero como no lo entiende, entonces usted rebusque, se haga como usted, digamos, sabe de conjuntos, pues para deducirlo, entonces póngale unos elementos a, ponga unos elementos a B, haga las dos diferencias, A diferencia B por un lado, la primera operación, haga la segunda diferencia que sería B menos A, ¿sí? B diferencia A, y después los une, y en base a eso deduce cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, ya allí me está diciendo alguien que ya lo hizo. Entonces, en base a eso que ya lo hizo, entonces ya puede deducir que hay unos elementos en común que no están. ¿Sí? Ya se dio unos elementos más o menos pues están A, B, ¿sí? Pero que no están en la intersección A, B. ¿Correcto, compañeros? Esta sí ya es un poco de análisis. Esta ya, como les digo, pues es un poquito más compleja. Entonces, yo por eso les dije, pues para que puedan resolverlo, ustedes saben de conjuntos, entonces pongan en unos elementos A, pongan unos elementos A, B, resuelven el primer paréntesis A diferencia de B, o sea, y después resuelven el otro, B diferencia A. Posteriormente, unan rápidamente esas dos cosas y van a ver que la respuesta hay unos elementos, pero de todos esos elementos de A y B no aparecen unos. Y entonces ahí van a deducir que no hay unos elementos comunes, ¿sí? Que no están los elementos comunes. Sí, el que lo hizo, ¿cuáles son? Hay un estudiante que me dijo que ya lo hizo. ¿Qué elementos comunes no aparecen cuando hizo toda la operación? El 3 y el 4, correcto. Erika, ¿estás bien? Esos son los elementos que no aparecen. No aparecen el 3 y el 4. Y si no aparece el 3 y el 4, ¿qué operación de conjunto será? O sea, la respuesta sería, son todas las X que están en A y que están en B, pero que no están en A intersección B. ¿Esa a qué operación de conjuntos corresponde, Erika? Tú que me estás diciendo que los elementos comunes son el 3 y el 4 y que no aparecen en la respuesta, ¿correcto? Eso fue lo que nos dio Erika, ¿no? Tú estás en lo correcto, pero entonces, como esos elementos no están en la respuesta, entonces, ¿a qué operación de conjuntos pertenece? Esas que mencionamos ahí, de esas 4. Compañeros. Erika ya nos orientó que los elementos que no aparecen en la respuesta es el 3 y el 4, ¿sí? Con lo que hicimos, ya haciéndolo pues con elementos, ¿no? Entonces, Erika, tú que ya sacaste esa partecita, que los que no nos aparecen son los elementos del común, el 3 y el 4. Entonces, ¿a qué operación de conjuntos sería? ¿Qué operación estaríamos en ese caso hablando? Tú ya sacaste, Erika, ya dijiste la parte principal. Ahora ya es deducirlo, que a qué operación corresponde. Diferencia de conjuntos, sí, Erika, pero es que la diferencia de conjuntos la aplicamos ahí, que es A diferencia B, y el otro paréntesis B diferencia A. Hasta ahí aplicamos diferencia, correcto. Cosas las unimos, y tú al unirlas, obtuviste un nuevo conjunto, pero en ese nuevo conjunto no está lo que tú me dijiste que es el 3 y el 4. O sea, que son los elementos que están en A y los elementos que están en B,
pero no están en la intersección de A y B. Esa parte que no está en la intersección de A y B, ¿a qué operación de esas corresponde, Erika? No, Shirley. Estábamos diciendo que es en la respuesta, no están los elementos de la intersección. Entonces, si no están, ¿a qué operación corresponde? Compañeros. Esta ya es un poco más de análisis, como les digo, pues no puede ser todo así tan a la vista, aun cuando en la pretarea, pues prácticamente una cosa de estas de inmediato no la hay, pero pues como más o menos nosotros sabemos de conjuntos, ya podemos deducir. Por ejemplo, Erika dedujo por ahí que los elementos que que no le aparecen en esa operación que hizo de las diferencias es el 3 y el 4, o sea, los elementos en común que están en A y que están en B. Sabiendo eso, entonces, ¿a qué operación pertenece? Es el conjunto de las X, o sea, la respuesta es el conjunto de las X tal que X pertenece a A o B, pero que no pertenecen, las X no pertenecen a intersección B. ¿A qué operación de conjuntos pertenece? O sea que es la C, diferencia de conjuntos. Y compañeros, la diferencia de conjuntos, pues por eso está allí. Pero la aplicamos y sabemos que A es A diferencia B y B diferencia A. Son los dos paréntesis. Pero además de eso, cuando resolvemos eso, tiene que hay unos elementos en común que no pertenecen. Entonces, ¿a cuál corresponde? ¿Listos, compañeros? Entonces, tratemos esa una unión de conjuntos. Compañeros, bueno, como el tiempo se nos está, digamos, se nos está ya llegando a la hora. Entonces, compañeros, bueno, yo les dejo pues para que, digamos, es una cuestión de análisis. En este caso sí ya tienen que deducirlo ustedes, pero entonces lo que les estoy diciendo. Erika nos dijo por allá que los elementos en la respuesta que le dio, que A diferencia B y B diferencia A, al unirlos sacó un nuevo conjunto que es el 1, el 2, el 5 y el 6, al haber hecho eso, y no aparecen los elementos en común que serían el 3 y el 4. Como no aparecen los elementos el 3 y el 4, compañeros, los dejo pues esa inquietud, ¿sí? Para que ustedes puedan sacar la pregunta correcta. Entonces, Erika ya tiene, se puede decir que el 80% sacado. Erika, entonces tú lo puedes deducir que esa corresponde a la diferencia simétrica de conjuntos, que la diferencia simétrica de conjuntos dice que es el conjunto de las X tal que X pertenece a A y X pertenece a B, pero X no pertenece a intersección B. Esa es la definición de diferencia simétrica. Entonces, si uno no lo tiene así pues tan a la vista, lo que hace es lo que yo les dije acá rápidamente en una hojita, pues denle elementos a su conjunto A, a su conjunto B, hagan la operación de conjuntos y después pues lo unen y al unirlo se dan cuenta lo que hizo Erika, que el 3 y el 4 no está. Al no estar el 3 y el 4, entonces corresponde a una de esas que es la diferencia simétrica, que son el nuevo conjunto nos dio, que son los elementos que están en A, que el X pertenece a A y el X está en B, pero el X no pertenece a intersección B, ¿correcto, compañeros? ¿Entendido, compañeros, ahí esta pregunta que es de pronto un poco más compleja? ¿Sí? Correcto, bueno, los que me dijeron la D, pues yo no estaba en el chat, estás bien, los del chat, ¿no? Sí, señor, listo, pues los que estudiaron los que me dijeron la D, esa es la correcta, hace rato, profe, ¿es correcto? Ajá, sí, señor, correcto. Entonces, vean, dice en cuenta lo que yo les decía, como en este caso la pregunta pues un poco más complicada, más compleja, ¿sí? Hay que hacerle un poquito más de análisis. Entonces, lo que deben hacer rápidamente es darle unos elementos A, dar unos elementos a B, pequeños elementos, ¿no? Después resuelven A diferencia B
resuelven el otro principio de diferenciada, unen esas dos cosas porque nos está diciendo unión, y al unir se dan cuenta de que no, ese nuevo conjunto no les dio, no están los elementos en común, ¿sí? No estaban los elementos en común. Al no estar los elementos en común, entonces yo tengo que ir a ver de estos cuál es lo que me dice. Y lo que me dice eso es la diferencia simétrica, que me dice que la diferencia simétrica es el conjunto de las X tal que X pertenece a A y las X también pertenecen a B, pero esas X no pertenecen a intersección B. ¿Correcto, compañeros? Entonces, compañeros, listos, esa es el análisis que nosotros tenemos que hacer, como yo les ponía en los objetivos. Si, pues, digamos, y así en otros exámenes podrá hacer, o en la vida real se les podrá presentar eso, entonces, pues, como de inmediato no sabemos, tenemos que ser recursivos e irnos a resolver gráficamente, ¿no? Y de ahí deducirlo. Entonces, compañeros, listos. Entonces, a ver, yo creo que hasta aquí yo ya tengo... esta era la última pregunta, si no estoy mal, que era la pregunta más complicada. Entonces, únicamente, compañeros, me resta pues es decirles que los que no han entrado, por favor, entren y resuelvan esa pretarea antes del domingo y preséntenlo más rápido. Como les digo, se puede presentar cualquier problema, se les cae el chat, se les cae el internet, alguna cosa. Si les sucede eso, toman un pantallazo y lo envían a cada tutor o al director para que les habilite nuevamente, les pueda dar habilitar nuevamente para que ustedes puedan entrar a presentar su pretarea. Les agradezco mucho, compañeros. Sigamos para adelante y como les digo, en estas materias es un proceso de aprendizaje. No dejen acumular el material. Vayan cada semana resolviendo las cosas, que de esta manera tendremos un gran éxito. Entonces, les agradezco mucho, compañeros, que tengan una buena tarde y espero pues que esto les sirva para las materias de aquí en adelante. Que estén bien. Gracias, compañeros. Profe Javier, entonces damos por terminada nuestra reunión. Profe Javier. Muchas gracias, Ingente. Damos por finalizada la web conferencia del día de hoy. Les recuerdo que la evaluación tiene como plazo máximo el 14 de febrero, o sea, hasta el domingo a medianoche, para que la presenten con tiempo. Y el día 15 inicia la tarea número 1, perdón, la cual el próximo jueves estaremos desarrollando la web conferencia, la CIPA, referente a la tarea número 1. No siendo más, en el chat de la web les dejé los links de asistencia, por favor diligenciar los dos, que es de mucha importancia. Que Dios los bendiga, muchas gracias, ingeniero. Vamos por finalizar la web el día de hoy. Buenas tardes, gracias. La grabación va a ser publicada en el transcurso del día de mañana, la grabación de los 3 encuentros del día de hoy. ¿Listo? La que está manifestando que tuve dificultades con el internet, que ya presentó los intentos, por favor me escribe por el correo interno y en el transcurso del día de mañana reviso su caso para habilitar otro nuevo intento, ¿de acuerdo?
por el correo interno del curso. En la parte superior derecha hay un buzón, dale clic, redactar y busque director de curso y reviso los casos, ¿de acuerdo? Por el correo interno del curso. Recuerden que es diligenciar los dos formularios. ¿Listo? Ya por finalizada la web, pues para unos minuticos para que puedan registrarse los que están pendientes. Feliz día para todos. Muchas gracias por la participación de la web el día de hoy.